Ahora le paso la palabra a Helga Sepp-LaRouche para empezar. Estimados amigos del Instituto Schiller, invitados distinguidos de muchos países, nos reunimos en la cuarta conferencia del Instituto Schiller en menos de 5 meses porque tenemos la determinación de inspirar a un nuevo paradigma en la historia de la humanidad. Un paradigma que se refleja en la identidad verdadera de la especie humana. El hombre como un ser cognitivo cuya identidad es aquella de la especie creativa, en donde cada individuo en el planeta, en principio, tiene un potencial sin límites de autoperfección. El sentido de identidad debe ser gobernado por el potencial creativo innato, no solo para desarrollar nuestras propias habilidades creativas, a toda nuestra habilidad potencial innata en nosotros, pero hacer esto con el deseo explícito de contribuir nuestra propia vida al aumento del desarrollo de la especie humana en su totalidad, así que cuando nuestra propia vida termine, debido a que todos somos mortales, que podemos morir con la certeza de haber contribuido con toda nuestra habilidad al progreso y a la progresión de la humanidad a través de nuestra contribución en la medida de nuestras posibilidades. Que tenemos con nuestra vida agregado algo para ennoblecer nuestra especie. Y es en esta visión que el nuevo paradigma, las relaciones entre los seres humanos deben ser guiadas por el ágape, que la relación entre las naciones debe ser guiada por el hecho de que estamos felices sobre el desarrollo de la otra nación y que entendemos la armonía, la concordancia en el planeta y en el futuro, que es solamente posible a través del desarrollo de todos los seres humanos, de todas las naciones, y en una relación viceversa. Ahora, el futuro paradigma debe ser guiado por el amor a la humanidad, por la compasión y por la alegría de llevar a cabo el potencial creativo de todos los individuos, de la misma manera en que estamos felices sobre las composiciones de Beethoven, de los grandes poemas y obras de Schiller y los descubrimientos de Leibniz y Einstein, o la elevada perspectiva de nuestros astronautas y cosmonautas. Cuando nosotros como seres humanos nos relacionamos unos a otros, como los científicos hacen, descubriendo un nuevo principio, presentando las hipótesis de cómo la humanidad puede progresar como artistas, comunicando las metáforas sobre una mejor condición futura de la civilización. Ahora, este nuevo paradigma también debe ser guiado por un nuevo método de pensar. Es el método que Beethoven llamó so streng wie frei. Tan riguroso como libre. Es la idea de Schiller de lograr la libertad a través de la necesidad, y la única condición donde esto es posible es en el alma bella. De acuerdo a Schiller, la persona que hace lo necesario con alegría, quien encuentra su libertad en cumplir la necesidad y para quien el deber y la compasión son lo mismo. Y Schiller correctamente dice que el único individuo para quien esto es posible es el genio creativo. Ahora, esta imagen del hombre debe ser la base del nuevo paradigma si la humanidad va a sobrevivir. Y es solo desde esta visión positiva del futuro que movilizaremos la fuerza moral y el valor de reemplazar este paradigma actual que está basado totalmente en la depravación y el mal.
Este paradigma actual es muy claro que todos como una civilización estamos a la ruta directa a una catástrofe. Estamos viviendo ahora la desintegración total del sistema financiero del transatlántico entre la emisión cuantitativa, la hiperinflación y el robo cuantitativo. Vemos hoy día la expropiación más brutal expresada en lo que el cabeza el grupo Eurogrupo, Dijsselbloem, le llamó el modelo de Chipre, que significa la destrucción total de la economía real en aras de mantener la esperanza de vida de la sociedad de casino por unas cuantas semanas o meses. Esto se combina con un ataque violento al nivel de vida y al promedio de vida de la población y está matando a la gente, a millones de personas. El segundo peligro fundamental que viene de la misma fuente es el peligro de una guerra termonuclear, donde actualmente estamos al borde de esta, porque aunque la crisis alrededor de la península de Corea se puede contener, lo que la gente en esta península espera. Si ven a la totalidad, tenemos la situación de Siria, que rápidamente se sale fuera de control. Tenemos el peligro de un ataque contra Irán, que muy bien podría ser como en el suroeste asiático se convierte en el centro de una tercera guerra mundial. Ahora, pareciera que a la luz de todos estos peligros, todo mundo puede verlos. Sin embargo, los gobiernos de este mundo no están haciendo nada eficiente para que el mundo tome una diferente dirección. Así que parece que la civilización es prácticamente en un autopiloto hacia la autodestrucción. A la luz de este peligro mortal, no hay un debate público, casi, sobre lo que es verdaderamente importante. Los debates públicos, cuando los inician los gobiernos, los políticos, la prensa, son triviales a la luz de lo que verdaderamente estamos enfrentando. En realidad, tenemos una expropiación verdaderamente asesina. Nos amenazan con un nuevo fascismo. Estamos perdiendo la democracia, estamos perdiendo nuestras constituciones. Los sindicatos pierden todos los derechos laborales por los cuales se peleó por siglos. Estamos perdiendo el estado de bienestar social. Estamos perdiendo todos los logros de los derechos civiles y humanos sin que haya una protesta pública. Es exactamente el proceso que empezó con la muerte de Franklin D. Roosevelt. Y que básicamente fue una pelea donde la oligarquía determinó eliminar los axiomas que hicieron posible a un Franklin Delano Roosevelt. Y debo decir que estoy muy feliz de que LaRouche está aquí, porque si se reflexionan sobre los últimos 40 o incluso 50 años, o en el caso de Lynn por más años, él ha sido el individuo que ha enfatizado cada cambio en el paradigma en la dirección negativa. Fue Lynn quien en el 15 de agosto de 1971, de una manera totalmente visionaria, dijo que si este paradigma continúa y si continuamos en este camino de monetarismo, que fue realmente el principio de cuando desacoplaron el dólar durante Nixon del sistema de oro y eliminaron el tipo de cambio fijos y crearon la burbuja de casinos y empezaron la creación de dinero en zonas extraterritoriales. Y Lynn básicamente dijo que si continuamos en este camino nos va a llevar a una nueva depresión y a un nuevo peligro de fascismo. Y si miran a la serie de desregulaciones que tomaron lugar en los 70s y en los 80s, que nos llevaron de la producción hacia la especulación,
El siguiente gran golpe fue la derogación de la ley Glass-Steagall en 1999. Esto verdaderamente fue el aumento de esta economía actual de burbuja, la creación de llamados instrumentos financieros creativos, los mercados de derivados, y después vino el golpe final en julio del 2007, cuando LaRouche hizo el famoso pronóstico el 25 de julio, una semana antes de que la crisis estallara, diciendo que el sistema está en bancarrota, sin esperanza, y todo lo que vamos a hacer ahora es cómo los diferentes elementos de la destrucción van a subir a la superficie. Lynn inmediatamente presentó la ley de protección a la banca y a los propietarios de vivienda que hubieran detenido la desintegración allí. En ese momento tuvimos muchísimo apoyo del Congreso, entre los alcaldes, los legisladores estatales en Estados Unidos, pero tuvimos la intervención brutal de tales individuos perversos como Félix Rohatyn y otros que representaron a Wall Street. Y ustedes saben, el Congreso en ese momento capituló. Poco después, el 15 de septiembre del 2008, tuvimos el colapso sistémico y la amenaza a todo el sistema a través del derrumbe de Lehman Brothers y AIG. Y por un corto periodo de tiempo, los gobiernos internacionales y la comunidad financiera estaban tan asustadas que consideraron por un pequeño momento de volver a la idea de Roosevelt de un nuevo Bretton Woods, en la forma de un nuevo Bretton Woods. Pero en lugar, ya para la siguiente reunión del Grupo de los Ocho, decidieron el proceso de rescate gigantesco. En Estados Unidos, en Europa, literalmente bombearon billones de dólares y euros, probablemente hasta 30 billones. Y pienso que algunos de ustedes todavía recuerdan las palabras famosas de la canciller Merkel, porque en un momento ella dijo: no se deben preocupar porque la Unión Europea nos ha dado una caja de herramientas magnífica. Y vamos a tomar estas herramientas cuando sean necesarias, y estos instrumentos serán suficientes para componer el problema. Así que esta caja de herramientas de la Unión Europea fue diseñada usando el ejemplo británico. Y Merkel declaró que debían tener confianza porque sus ahorros, por lo menos hasta 100,000 euros, estarán asegurados completamente. Ahora, la primera herramienta que tomaron de esta caja de herramientas fue el mecanismo de rescates, que esencialmente fue un plan de transformar la deuda privada de especuladores de alto riesgo a deuda pública. Fue la idea de cambiar la deuda especulativa de casinos a deuda de Estado. Así que de repente los estados estaban endeudados mientras los administradores recibieron grandes bonificaciones, y los bancos los salvaron de esta manera. Continuaron especulando en contra de esos estados que los acababan de rescatar, empobreciendo a la población aún más, porque ahora la deuda del Estado tenía que ser compensada con programas de austeridad crueles en la tradición de Bruning. Y todo en aras de la vaca sagrada de equilibrio de presupuesto, pactos fiscales, y procedieron con recortes brutales. Como resultado, los países del sur de Europa están muriendo. Grecia, Italia, España, Portugal han experimentado una destrucción completa de su economía. Y después vino la crisis de Chipre, la famosa modelo de Chipre, como le llamó Dijsselbloem. Ahora, primero tuvieron la propuesta de imponer un impuesto a los depósitos de hasta 100,000 euros de 6.7% y de casi 10% para aquellos depósitos mayores, que fue rechazada por el Parlamento chipriota. Después, finalmente, dijeron el modelo de Chipre es lo que significa cuando decimos la herramienta de rescates internos. Ahora, investigando esto más intensamente, resulta que esta herramienta
fue preparada por un largo periodo de tiempo y fue preparado por un documento del Banco de Inglaterra y la FDIC en Estados Unidos. Y se supone que van a robar los depósitos a nombre de las llamadas G-SIFI, las instituciones financieras de importancia sistémica y global. Y si ustedes miran al documento del Banco de Inglaterra y la FDIC, tiene un lenguaje relativamente insulso comparado con el documento de la Comisión de la Unión Europea, escrito en el 2011, llamado el documento de estudio sobre el instrumento de rescate interno para amortizar la deuda. Así que lo que recetan es simplemente depender en los contribuyentes por otra ronda de rescates y han salido con el plan de detener el contagio de esta manera, permitiendo que las autoridades públicas pasen las pérdidas no manejables de los bancos a los accionistas, a los acreedores y a los depositantes. Y le han llamado esto una reducción, la herramienta de reducción de deuda. Ahora, este instrumento debe ser eficiente y evitar ninguna elusión. Pero la formulación más escandalosa en este texto, citamos, los pasivos originados sobre los derivados existentes deben ser en principio incluidos en el alcance de la herramienta. Sin embargo, la aplicación de la herramienta a estos derivados no es tan simple legalmente como para otros tipos de pasivos y pueden surgir algunos problemas en términos de la estabilidad financiera. Ahora, si liberan ese lenguaje de las tonterías de los banqueros, lo que realmente dicen que quemando la deuda derivativa será legalmente muy complejo llevarlo a cabo y tiene implicaciones graves para la estabilidad financiera o estallará al sistema inmediatamente. Por lo tanto, paguemos la deuda de derivados, en lugar tomemos el dinero de los depositantes, que es legalmente más fácil tomar porque no se pueden oponer y no representa un riesgo grave para la estabilidad financiera. El robo de los depositantes es más fácil y realmente le da un nuevo significado a la frase famosa de Bertolt Brecht, que yo digo como una excepción, quiero citarlo. Una cosa es robar a un banco mucho dinero, pero si tú creas un banco, haces mucho más dinero. Y todo mundo que trae su dinero al banco de ahora en adelante debe saber, en el momento en que dan el dinero al banco, el banco es dueño del dinero de facto y está en libertad de tomarlo, porque esto es lo que el modelo chipriota realmente significa. Ahora, la confiscación de las cuentas de bancos, ya sea en la forma de los rescates internos, como en Chipre, donde en un caso ellos cortaron 40% de un banco y todos los depósitos mayores de 100,000 euros. Y 100,000 euros, deben saber, no deben caer en la trampa porque dicen, no, han obligado a que el banco contribuya en el rescate, pero 100,000 euros verdaderamente es fácilmente el capital de operación de cualquier pequeña empresa cuando deben pagar los salarios, los costos de materiales, etcétera. Así que es verdaderamente una destrucción deliberada de la economía y esa es una forma. La otra forma, como en España, donde ellos dijeron y básicamente obligaron más o menos a más de 1 millón de viviendas para que compraran las llamadas acciones preferentes de los bancos. Y entonces, en el caso de un gran banco, el Bankia, dijeron, lo siento, vamos a tener que reducir la deuda de este banco en bancarrota. Así que todos ustedes que tienen acciones pierden más del 99%. Así que lo sentimos. Y esto es un robo simple, es un crimen, es un robo. Y esto es exactamente lo que precedió en 1933 a la implementación de la Glass-Steagall.
En 1933, en el caso del banco National City Bank y la corporación National City Bank, también los depositantes y los empleados les obligaron a comprar acciones y entonces la corporación del National City Bank especuló con esos depósitos para ganar dinero y aquellos que tenían información exclusiva en esta especulación ganaron mucho dinero de esto y se llenaron sus bolsillos. Y después del crack de 1929 y en los siguientes años, en el 1930-31, estos depositantes perdieron la mayoría de su dinero, sus ahorros, mientras que el banco National City Bank se mantuvo abierto. Fue el caso de era muy grande para fracasar. Y esto sucedió hasta que vino Franklin Roosevelt y también Pecora, que inició las audiencias de Pecora. Ahora, Franklin D. Roosevelt cerró todos los bancos y declaró un día feriado bancario de 11 días. Hizo en ese tiempo una inspección a fondo de los 14,000 bancos y los obligó a dar por perdidos sus valores sin valor y 4,000 de esos bancos cerraron permanentemente. Otras categorías de bancos que fueron solventes, pero no tenían liquidez, se les dio esa liquidez a través de la Corporación de Reconstrucción Financiera y se les permitió a que estos bancos más solventes volvieran a abrir. Bajo la ley Glass-Steagall, los bancos comerciales de ahí en adelante se les inspeccionaba cada trimestre, lo hacía la Reserva Federal para asegurar de que no volverían a sus acciones de casino como antes. Ahora, Pecora describe en gran detalle en un bonito folleto que llamó Wall Street bajo juramento, donde él interrogó a todos los ejecutivos de los grandes bancos de Wall Street y cuán asombroso sus admisiones eran, que ni sabían el alcance de los impuestos porque nunca los habían pagado en toda su vida y cosas por el estilo. Así que si ustedes ven a cómo la ley Glass-Steagall y la Comisión Pecora detuvo la depresión en Estados Unidos y comparan a estas directrices de la Unión Europea que propone, ustedes pueden ver que es exactamente lo opuesto, que básicamente lo que prepara ahora la Unión Europea es una directriz que lo admitió Olli Rehn de hacer que el modelo chipriota, la nueva directriz para toda la Unión Europea, que se aplicará cuando haya que salvar a los llamados bancos de importancia sistémica. Ahora, eso significa que la especulación de los derivados va a ser protegida y quieren tener una austeridad asesina para la gente y las naciones. Y si ustedes ven al resultado de lo que esto ha causado, ustedes tienen a Grecia, que se le ha vuelto en un país del tercer mundo, donde los jóvenes y los estudiantes buscan en la basura por comida. Cuando los niños vienen a las escuelas no pueden escuchar a sus maestros porque están malnutridos, tienen hambre y no se pueden concentrar. En Italia, la tasa de suicidios está subiéndose. En Grecia y España tiene un desempleo de la juventud de alrededor de 60%. Portugal se desintegra y en Chipre, solo en un periodo corto de la aplicación del modelo de Chipre, la esperanza de vida, de acuerdo a los economistas de Grecia, ha ido de un promedio de 80 años a 75 años. En Gran Bretaña, ahorita mismo se está recortando el sistema social. 660,000 viviendas, familias que han recibido subsidios de renta, ahora tienen que mudarse a departamentos pequeños o enfrentar reducción de sus subsidios, pero como no hay suficientes pequeños departamentos y que toda la asesoría legal gratis se ha recortado, mucha de esa gente termina en las calles. Los pagos sociales no están indexados
a la inflación. Y aunque el gobierno admite de que todas estas medidas van a mandar por lo menos a 200,000 niños a estar por debajo de la línea de pobreza, al mismo tiempo han reducido el impuesto sobre la renta de los millonarios por 5%, lo que significa que van a ganar 100,000 libras esterlinas al año. Grandes categorías de gente inválida no se les reconoce como inválidos y tienen que pagar por su cuidado y sus transportes. Y en muchos casos de 5 o 6 servicios los recortan al mismo tiempo. Los necesitados ya no reciben ni siquiera una pequeña cantidad de dinero. En lugar de eso, reciben vales de comida o cupones para las cocinas públicas, así que ni siquiera pueden tener una cantidad ridícula de 200 libras que recibían. En Estados Unidos lo mismo está sucediendo bajo el nuevo presupuesto de Obama. Obama quiere recortar 1,2 billones en los siguientes 10 años. De estos, 400,000 millones del Medicare, que está matando a los ancianos, 200,000 millones de los fondos de pensiones, 380,000 millones a través del índice de inflación encadenado, que es todo palabrería de los economistas conductuales, que dice que si comes carne, entonces debes comprar pollo y no vas a sentir la inflación. Y eso es solo el principio. El modelo de Chipre le da a la gente una probadita de lo que viene. Básicamente, después de la crisis de Lehman Brothers en el 2008, nada se ha hecho para eliminar el desperdicio tóxico y nadie sabe exactamente el número, porque de todos estos derivados se llevan a cabo fuera de la regulación. Así que no hay ningún banco central, ningún gobierno, ninguna autoridad sabe la cantidad, y tenemos el gran sector de la banca a la sombra que probablemente es mayor que el sector oficial. Y Jacques Attali en el 2010 ya dijo que debía haber sido como 1,4 trillones de dólares. Otros números dicen que son 700 billones y solamente en Europa el mercado de los derivados se supone que debe ser 230 billones de contratos de derivados vigentes. Así que si esta burbuja de derivados estalla, tenemos un gran estallido del que nos estaba amenazando que iba a suceder después de Lehman Brothers, porque todo el sistema está lleno de mucho más aire caliente y dinero virtual del que estaba entonces. Y podría venir a un colapso sistémico completo. Y si uno debe considerar que el modelo de Dijsselbloem no fue un accidente, pero fue una estrategia para que la población se hiciera la idea de que de que le van a robar su ingreso, porque es solamente lo que les queda, tomar los ahorros y los depósitos de la población. Y debe ser claro que bajo estas condiciones de depósitos de hasta 100,000 euros no están seguros. No pueden ser, porque si calculan de toda la gente que tiene hasta 100,000 euros, los bancos de ninguna manera pueden pagar jamás esto, porque si miran a los diferentes billones que van a tener que compensarse solamente en Alemania de los ahorros de la gente, ese dinero no existe, excepto si lo imprimes, que es lo que está sucediendo ahora con la emisión cuantitativa de Draghi, Bernanke y de ahora del Banco de Japón. Si ves a todas estas cosas juntas, tenemos la austeridad de la troika brutal y asesina, el rescate interno, y ahora tenemos a todo el sistema financiero en un punto de derrumbe sin esperanza. Por lo tanto, el único remedio que debemos discutir en esta conferencia, y quiero darle a la gente que a través de las diferentes presentaciones hoy y mañana, cuando salimos de esta conferencia, estemos resueltos de que Glass-Steagall debe ser implementado exactamente como Franklin D. Roosevelt hizo el ejemplo, porque esto es el primer paso necesario y absoluto para evitar una explosión inimaginable social
que nadie puede imaginar cuáles serían sus consecuencias. Ahora es también obvio de que la Comisión de la Unión Europea, el gobierno de Obama y la oligarquía británica en general quieren usar esta crisis para ir hacia una dictadura final. Cuando el nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos estuvo en Europa y se reunió con la Comisión de la Unión Europea, hicieron una declaración conjunta que quieren usar estas herramientas de resolución, que es exactamente el modelo de Chipre, y buscar una unión bancaria, la colectivización de la deuda, una unión fiscal cabal y una unión política. En otras palabras, una dictadura política en Europa. Ahora, en el sur de Europa, la gente ya ha entendido que esa es una pelea por su sobrevivencia. Las medidas implementadas incrementaron la tasa de mortandad. Hay una destrucción completa de la economía real. En Alemania hay descontento, supuestamente solo la fatiga de la población porque son los que pagan por todo. Y mientras tanto, los medios de comunicación, los políticos todavía exitosamente manipulan a las gentes unas contra otras. Así que la prensa muestra a los griegos como si fueran flojos, que la crisis de Chipre fue causada por los oligarcas rusos. En España hicieron una foto de Merkel con un bigote, y si ven a todas estas cosas, es como el hombre ciego y el elefante, donde un hombre dice el elefante es una columna gruesa, y que sucede que es el hombre que está tocando la pata, y el otro dice no, el elefante es una víbora flexible, es el que está tomando la trompa, y el tercero dice no, el elefante es una cuerda delgada y es el que tiene la cola. Ahora, ya es tiempo de que nos quitemos la venda de los ojos. El monstruo que estamos enfrentando, que amenaza la vida del planeta, es el Imperio Británico. El nombre del juego es la reducción de la población. Cada 5 segundos, un niño menor de 10 años de edad muere sin razón alguna, porque el planeta actualmente tendría el potencial de alimentar fácilmente 12,000 millones de personas o más. Pero la reina de Inglaterra y el príncipe Felipe han declarado que su fin es reducir la población humana de 7,000 millones a 1,000 millones de habitantes. Y Hitler ya nos dio el ejemplo que a través de matar de hambre conscientemente puedes debilitar a los grupos al punto de la extinción. Así que lo que vemos ahora en términos del tercer mundo, y ahora mucho más en términos de Europa y Estados Unidos, es exactamente el tipo deliberado de matar a la gente de hambre. Pero ese imperio británico, que realmente es la combinación de las instituciones financieras, los bancos centrales, los bancos de inversiones, los fondos hedge, los fondos especulativos, las compañías de seguros, que ese imperio británico quiere la dominación global y básicamente quiere destruir de una vez por todas al Estado Nacional soberano. Y es claro que desde ese punto de vista, Rusia y China son el principal obstáculo. Ahora, la política de cambio de régimen que opera y que después de haber destruido a Irak y a Libia, la operación en contra de Siria e Irán realmente se dirige a la confrontación con Rusia y China. Y si ustedes ven a la expansión de la OTAN y de la Unión Europea después del derrumbe de la Unión Soviética, la expansión y la construcción del escudo antimisiles de Estados Unidos en la Europa Oriental, es muy claro con el despliegue de los misiles Patriot en Turquía y el desarrollo del pivote asiático, del llamado. Lo que se prepara es una capacidad de primer golpe en contra de Rusia y China. Ahora, esto lo admitieron en el periódico oficial de la Fuerza Aérea estadounidense, que se llama Strategic Review Quarterly.
hace 2 meses más o menos, donde ellos dijeron que la modernización de las armas nucleares, los sistemas de lanzamientos y de blanco, mientras tanto, ha sido tan preciso que sería posible eliminar con un primer golpe el arsenal nuclear de cualquier oponente nuclear sin que haya una lluvia radioactiva. Ahora, si recuerdan tanto la Carta de la ONU, pero especialmente el Tribunal de Nuremberg, que claramente define no solo una guerra de agresión, pero de hecho la intención de una guerra de agresión es cometer un crimen de guerra. Y yo pienso que lo que estamos viendo son crímenes de guerra. Y quiero decir, debemos hacer a esta gente responsable. La guerra en contra de Irak, que fue completamente basada en las mentiras de Tony Blair, quien fue el autor del memo famoso que usó Colin Powell en su discurso en las Naciones Unidas, fueron todas mentiras. Afganistán, basado en mentiras totales. Ahorita hay una gran demanda de las familias de las víctimas del 11 de septiembre, quienes exigen que las 28 páginas del reporte de la comisión del 11 de septiembre, que todavía están clasificadas, sean publicadas. Y ustedes saben que la verdad salga. El 11 de septiembre no fue lo que la línea oficial dice y por lo tanto toda la guerra de Afganistán fue basada en mentiras, porque no fue un ataque por una fuerza enemiga de Afganistán que requería el artículo 5 de la OTAN. La guerra contra Libia fue una crímenes de guerra, porque lo que sucede en Siria ahora es una política asesina en contra del gobierno legítimo de Siria y no es simplemente Al-Qaeda y Al-Nusra, pero el líder antidrogas de Rusia, Víctor Ivanov, hizo la declaración que los rebeldes de toda Siria son financiadas por el cartel criminal transnacional financiado con heroína de Afganistán. Ahora, uno de nuestros presentadores desde el podio, Bruce Fein, hizo el argumento en Nueva York que la guerra legitimiza el matar al enemigo, que no sucedería si durante la guerra, entonces es asesinato. Ahora, como todas las guerras han sido mentiras, hace que los que iniciaron estas guerras, hace que el Imperio Británico, hace al gobierno actual de Estados Unidos, de hecho, criminales de guerra. Si va al peligro de una guerra termonuclear, que es el peligro inmediato de la extinción de toda la especie humana, entonces el crimen es mucho mayor que cualquier crimen en la historia antes. Si no podemos cambiar este paradigma que es extremadamente cercano, entonces no somos más inteligentes que los dinosaurios que se extinguieron junto con el 98% de todas las civilizaciones hace 65 millones de años. Por lo tanto, volvamos al principio. Debemos tener un nuevo paradigma para que la humanidad sobreviva. El primer paso absoluto necesario es Glass-Steagall, que se implemente la ley Glass-Steagall en Estados Unidos, entonces siguiendo en cada país europeo y posiblemente en todos los países alrededor del mundo, y simplemente eliminar todos estos billones a cientos de billones de derivados y de otro desperdicio tóxico. Bien, Glass-Steagall debe ser seguido por un sistema de crédito que es la idea de que el sistema de crédito no se basa en el dinero. El dinero no tiene un valor intrínseco. Y si necesitan prueba de esto, deben recordar en diciembre de 1923, cuando la gente usó los marcos alemanes como para tapizar, porque era lo más barato que la gente podía tener. Ahora, el sistema de crédito, por otro lado,
es la forma de organizar al futuro, organizar la existencia prolongada y continua de la sociedad con el fin único de desatar el potencial creativo de la población y de incrementar la productividad para el bien común. Así que, ¿qué es la existencia sostenible de la civilización? ¿Qué significamos con esto? Yo recuerdo que el 15 de febrero, los sucesos en Chelyabinsk, en los Urales, donde no solamente pasó un asteroide rozando a la Tierra que se conocía, pero había una lluvia de meteoritos que no fue detectada por ninguna agencia, tanto en el occidente o en el este, y que fue una alarma para despertarnos, que nuestro planeta no es un fenómeno autoevidente, que estamos ahí preocupados sobre la vida en el planeta, pero estamos en un momento muy vulnerable en el proceso que gobierna a todo el sistema solar y la galaxia. Ayer, el viceprimer ministro de Rusia, Rogozin, hizo la propuesta de que el peligro de meteoritos sea un tema principal en la reunión del Grupo de los 20 que va a tomar lugar en San Petersburgo. Citamos: el alcance del grupo de neutralizar el peligro de asteroides requerirá la concentración de los recursos intelectuales globales y las capacidades científicas y tecnológicas de Rusia, de Estados Unidos y de otros países, lo cual requerirá la colaboración. Y esa cooperación va a promover confianza entre los países como biproducto, la condición de resolver el conflicto sobre la crisis de la defensa de misiles balísticos. Ahora, esta es la opción, porque si hacemos que la civilización abandone el pensar actual de defender el pasado, de defender al sistema bancario monetario y empezar a pensar de cómo podemos invertir en el tipo de cosas que absolutamente necesitamos para que la civilización sobreviva. Debemos pensar sobre el mundo desde la perspectiva elevada de los astronautas, de los cosmonautas, donde varios, después de volver de viajar por el espacio, reportaron que cuando miraban a nuestro planeta azul, no vemos fronteras, no vemos retenes militares, pero actualmente vemos a una sola humanidad. Ahora, yo creo absolutamente que si nos deshacemos de las políticas actuales a través de la combinación de medidas políticas que proponemos, la Glass-Steagall, el sistema de crédito, la reconstrucción global, el presente paradigma que se basa totalmente en la depravación, en la codicia, en la falta total de la compasión al sufrimiento de miles de millones de personas y de encontrar el placer en entretenimiento sadístico, que esto se va a sobreponer como la juventud de la humanidad y que vamos a crecer. Vamos a crecer de la misma manera de que esos jóvenes niñitos de 4 años que le golpean la espinilla de sus vecinos y eventualmente crecen y se convierten en científicos y en artistas y en seres humanos. Y yo creo que a través del desarrollo del hombre, la idea de Nicolás de Cusa de que el pecado es la falta de desarrollo, de que el mal se puede sobreponer con el desarrollo intelectual y específicamente la educación estética del hombre, cuando logremos lo que Kraft Erika llamó la imperativa extraterrestre, que es cuando el hombre se vuelve una especie en el espacio, que es cuando dejamos todo detrás de nosotros. Ahora, para aquellos que creen en el hecho de que hay un creador, yo pienso que la verdadera identidad de la humanidad es ser imago viva Dei, la imagen viva de Dios, donde nosotros como instrumentos de Dios llevamos a cabo los procesos de la creación del planeta y más allá.
Y para aquellos que no creen que hay un creador, bueno, deben estudiar las leyes del universo más profundamente y después eventualmente van a llegar a la misma conclusión de Kepler, que dijo que entre más estudias la belleza de las leyes del universo, más llegas a la conclusión de que hay un plan magnífico detrás de todo esto. Así que con este optimismo procedamos con esta conferencia. Y después de esta conferencia, vayamos con un amor absoluto a la humanidad, que no vamos a permitir esta especie tan bella que es capaz de logros tan fantásticos. No vamos a permitir que muera solo porque hemos llegado a un punto tan bajo, y que vamos a hacer con la pasión por la humanidad, por el amor a la humanidad, lo que las futuras generaciones van a perfeccionar.